Ya hablamos de la primera persona de la Trinidad, así que ahora nos toca hablar de la segunda. La segunda persona de la Trinidad es Dios el Hijo, mejor conocido como Jesús. Mientras investigaba para poder realizar este video, me di cuenta de que muchas religiones consideran a Jesús como un personaje histórico, es decir, alguien que existió, pero no lo consideran como Dios. Sin embargo, esto es un concepto erróneo. Terminamos el video de Dios el Padre hablando de que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y esto lo encontramos en Juan 1:18, que comienza diciendo: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero no se queda ahí, sino que continúa: el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y es que el propósito de Jesús en esta tierra era mucho más que ser solamente un profeta, como lo consideran muchos. Y cuando hablamos del propósito de Jesús, no nos referimos a su propósito como humano, porque Él existía antes de la creación misma. El apóstol Juan era una de las personas más cercanas a Jesús. Él escribió uno de los evangelios, el cual comienza de una forma muy hermosa. En Juan 1, del 1 al 4, encontramos: En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan describe a este Verbo como un ser creador. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas existen gracias a Él. Y más adelante vamos a entender quién es el Verbo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo en muchas ocasiones que Él tenía una relación especial con el Padre. En Juan 10:30 nos dice: el Padre y yo uno somos. Y esto es muy importante porque en el video pasado aprendimos muchas características que tiene Dios el Padre, las cuales comparte con el Hijo también. Y una de las características de Dios es su eternidad. Dios no tiene principio ni tendrá un final jamás. En Juan 8 encontramos que Jesús mencionó algo acerca de su eternidad también. En este capítulo encontramos que los judíos estaban juzgando a Jesús por su forma de actuar. Lo que pasa es que Jesús estaba ofreciendo la vida eterna y era algo que los judíos no podían aceptar. Y la falacia que utilizan para poder atacar a Jesús es decir que si Abraham no tuvo la oportunidad de tener vida eterna, ¿por qué Jesús sí la tendría? Abraham es un personaje muy importante para la historia de Israel. Por esto le tenían tanto aprecio, ¿verdad? Y lo utilizaban como ejemplo. Sin embargo, Jesús les dice que él ya conocía a Abraham. En el versículo 57 le dicen: tú no tienes ni 50 años, ¿cómo que conocías a Abraham? Y Jesús le dice: de cierto te digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Hay dos cosas importantes que notar en este versículo. Primero dice que Él es antes de que Abraham existiera, es decir, que tiene mucho más que los 33 o 30 años que tenía para esa época. Y termina utilizando una palabra indispensable, dice yo soy. Como hablamos en el video de la Trinidad, Dios utiliza diferentes nombres para que lo podamos llamar. Sin embargo, Él se hacía llamar el yo soy. Y cuando Jesús dice estas palabras, los judíos lo toman como una blasfemia, ya que Jesús está diciendo explícitamente que Él es Dios. Podemos regresar entonces a Juan 1 y entender quién es ese verbo que estaba desde el principio, ese verbo que estaba con Dios y ayudó en la creación. Y no nos queda ni una sola duda con el versículo 14, que dice: y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Pero ¿por qué era necesario que el verbo se hiciera carne? Isaías 53 del 4 al 6 nos da la respuesta. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ya hemos hablado en otros videos de cómo el pecado entró al mundo, y por medio del pecado nosotros merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Verbo se hizo carne para que cada uno de nosotros pudiera poner nuestro pecado en sus hombros y Él pagara nuestras deudas. Jesús vino a esta tierra para poder salvarnos del destino del pecado, ese destino de muerte eterna.
Uno de mis versículos favoritos está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En el pasado se hacían sacrificios para poder dar nuestro pecado a un cordero y que este cordero se sacrificara en nuestro nombre. Y a pesar de que este sacrificio sí quitaba el pecado de ese momento, no iba a erradicar el pecado de todo el mundo. Es por esto que Jesús vino a esta tierra a morir, y como decía 1 Corintios, no solo murió, sino que también resucitó. Pero ¿qué le da validez a la muerte de Cristo? O sea, ¿qué podría haber hecho Jesús que un corderito no hacía ya en ese momento? Obviamente hay una respuesta para esto en la Biblia. En Hebreos 4:15 encontramos: No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El requisito para la vida es no haber pecado. Es un requisito que ya no podemos cumplir porque nosotros ya pecamos. Sin embargo, Cristo nunca pecó y fue tentado en todo como nosotros, pero nunca cayó. Entonces Jesús nació, vivió toda su vida sin pecado, luego murió por nuestros pecados y resucitó, siendo el sacrificio perfecto para la expiación. Luego de su resurrección, Jesús asciende al cielo para interceder por nuestros pecados. Con su muerte ya pagó la deuda, y con su ascensión y su sumo sacerdocio en el cielo, puede darnos la accesibilidad a esta salvación. Algo que me parece muy interesante es que Jesús no tenía una razón para venir a la tierra, si no fuera por el amor que nos tiene. Filipenses 2, 6 al 8 nos describe cómo era su vida en esta tierra. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y justamente gracias a eso, a que decidió humillarse y despojarse de su divinidad y venir a esta tierra para ser maltratado y ser muerto en muerte de cruz, es que nosotros podemos obtener la victoria el día de hoy. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para merecer la salvación. Es por esto que la salvación es solamente por la fe, ya que aceptamos el sacrificio de Jesús. El versículo más conocido, Juan 3:16, nos dice que todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna. El propósito principal de Jesús para venir a la tierra fue salvarnos. Sin embargo, no fue su único propósito. Primera de Pedro 2:21 nos dice: Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús vino a esta tierra para servir de ejemplo a los cristianos de la actualidad. Todo aquel que le sigue debe tratar de imitarlo a Él. Y es que nunca vamos a llegar a ser perfectos como Cristo por nuestros propios méritos. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, vamos a entender que debemos imitarlo todos los días. Pero si Jesús ya pagó nuestros pecados, entonces ¿por qué es necesario parecernos a Él? ¿Por qué es necesario tratar de imitarlo? Y es que aquí no acaba la historia. Jesús murió y ascendió, pero viene otra vez. Hechos 1 es muy especial, ya que nos relata los últimos días de Jesús en la tierra con sus discípulos, y antes de ascender nos dice algo muy importante. El versículo 10 nos dice: Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras Él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto irse al cielo. La segunda venida de Cristo es un hecho inminente. No sabemos cuándo va a pasar, pero tenemos la certeza de que volverá, porque Él lo prometió. Pero no estamos en esta tierra para esperarlo de brazos cruzados a que venga. Debemos prepararnos para poder recibirlo de la mejor manera. Y Hebreos 12 nos dice justamente esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y continúa diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Cristo te ama y quiere llevarte al cielo donde tiene mansiones preparadas para ti. Pero también debes prepararte, aceptarlo en tu corazón para que puedas vivir una vida conforme a Él manda. Jesús es Dios y mi Dios viene pronto.